¿Qué opinamos sobre el rumbo que va a tomar Linux para nosotros en el 2025? Yo tengo mi opinión, si les parece interesante. Empecé exponiendo, Hugo, y vamos tirando después. Bueno, quiero medirme también en esto porque yo estoy con un pie en BSD, concretamente Ghost BSD, y otro en Artix. No, otro más que se fue Octavio, ahora se va Hugo, ¿no? Porque se van todos. No es que me vaya, estoy en los dos lados, tengo doble arranque, no entre los dos. Lo que me pasa a mí es que estoy como medio abrumado con algunas tecnologías y algunas costumbres y algunas cosas que ya se hicieron moneda corriente o pan de cada día en Linux y no me está gustando mucho. No quiere decir que Linux no esté bueno, yo soy linuxero, me defino como linuxero. Lo que pasa es que vinieron a confluir un montón de tecnologías con las cuales yo no estoy de acuerdo. Hay algunas tecnologías que estoy mal yo en realidad, porque yo las rechazo en función de lo que dicen sus usuarios, no en función de la tecnología en sí. Hay gente que no hace análisis, no hace crítica ni autocrítica y te dicen, por ejemplo, murió Xorg, vamos a Wayland. A mí eso ya me molesta, la persona y la tecnología. Claro, está mal que me moleste por las personas que lo hacen, pero en realidad yo digo, si este es el grupo de seguidores también, no sé de dónde sacar algo bueno de esto. Digo Wayland por decir una, ¿no? Pero no me gustan los flat, no me gusta que no se use swap, no me gusta Genome, no me gustan las tecnologías promovidas por las empresas porque casi siempre terminan basándose en el criterio que la empresa quiere establecer, como pasa con Red Hat, que está atrás IBM, ojo con eso. Está el tema de Canonical atrás de Ubuntu y está la gente de SUSE también, ¿no? Que es la más livianita en hacer cambios, pero siempre está ahí punzante. Ya de hecho hicieron un desastre con Lip, a mi modo de ver, por eso yo me fui de OpenSUSE. Entonces esas cosas no me gustan. Entonces se me hace difícil a mí encontrar una distribución como para mí. Tampoco me gustan las rolling, y eso es un tema mío personal. Tampoco me gustan las derivadas de otras, entonces es una cosa personal. Entonces siento que cada vez me quedo más en un rincón. Y si yo voy a BSD, está todo lo que a mí me gusta ahí. No tengo una sola cosa en la cual yo pueda decir, no, esto no me gusta. Entonces estoy pensando francamente, pero no es por decir, nunca voy a hacer un video diciendo, chao Linux. No, para mí está notable y lo voy a defender siempre. Solo que como que no me estoy sintiendo demasiado escuchado o demasiado representado. Eso es un tema netamente personal. Es eso lo que quería decir nada más. Bien, yo creo que el rumbo de Linux para el 2025 va a seguir más o menos como lo que ya estaba hablando Hugo. Las empresas se están vinculando mucho con el tema Linux en general. Ya sabemos que Canonical está muy representado en montones de cantidad empresas. Red Hat lo mismo, bueno, Red Hat desde el principio, porque siempre fue Red Hat Enterprise, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora está atrás IBM, etcétera, cada vez se pone un poco más heavy, con OpenSUSE pasa algo similar. Las distribuciones muchas están tendiendo, yo creo que a compasar un poco, digamos, la exigencia de negocios en general. Van a seguir habiendo comunidades, eso no me cabe ninguna duda, porque mientras que siga siendo software libre y código abierto, la gente va a querer seguir metiendo mano, compartiéndolo, redistribuyéndolo y manteniéndolo. Hay comunidades un poco más chicas que lo siguen haciendo, bueno, podríamos nombrar algunas, yo que sé, Antix, Linux, que en fin de Debian, varias otras más, bueno, algunas que se dicen de comunidades griegas, como Fedora, por ejemplo, que bueno, sale de Red Hat, va a ser Red Hat, pero bueno, supuestamente es una comunidad independiente, no sé hasta dónde. Y otra cosa que estoy viendo mucho, y esto estoy siendo totalmente objetivo, no sé si estoy a favor o no, sino lo que yo estoy viendo y para dónde está yendo Linux, es el tema de la inmutabilidad, que se está viendo un poco más frecuentemente en las distribuciones. Estamos como proyectando a que más distribuciones están apuntando a la inmutabilidad, pero están como apuntando a ese tema. No lo veo ni bien ni mal, sino que es algo a lo que se está apuntando. Y creo que se está haciendo más interesante a nivel escritorio porque hay cada vez más exigencia de hardware más potente para poder usar determinados sistemas operativos. No, bueno, aparte de la obsolescencia programada, que es un tema que siempre está arriba de la mesa. Pero creo que se va haciendo más interesante para la gente hoy en día participar de lo que es Linux. Bueno, ha crecido de a poquito. Desde que cuando yo empecé en Linux era un 3% o menos de la cuota de escritorio que había. Y hoy en día ya pasó el 5%. Eso está bastante interesante, está notable. Pero bueno, viene en base también a eso, ¿no? Gracias a que, vamos a decir, bueno, Ubuntu sigue siendo mainstream, digamos, un tema, digamos, es la distribución que siempre te van a nombrar, por más que nosotros le demos poco a Linux Mint, o a Zorin o a otro tipo de distribuciones pesadas Zen, pero que sacan las cosas, digamos, menos buenas que puedan aportar. Y la gente se está interesando y eso está bueno. Creo que se está dando a entender de que es importante saberlo y conocer sobre lo que tenemos.
el gaming se le está dando mucho foco dentro de Linux, que eso está muy bueno también. Bueno, yo decía hoy más temprano que OpenSUSE para jugar está de más. Está notable. Tengo para jugar, está de más. Y creo que en base a eso, a que bueno, que Valve está poniendo mucho tema en el desarrollo, en el Photon y la compatibilidad, por suerte. Y en Wayland también, está metiendo mano en Wayland, por suerte. Está bien, sí. Tal cual. Y bueno, viste que ahora, por ejemplo, hablando un poquito de Wayland, XFCE en la versión esta 4.20 ya incluyeron soporte para Wayland experimental, pero soporte al fin. Entiendo que si el equipo de trabajo de XFCE se está empezando a vincular con esto, capaz que le están viendo algún tipo de futuro rentable. No sé cómo ni para qué, pero entiendo de que ellos entenderán el porqué de empezar a apuntar a entrar en la compatibilidad con Wayland, ¿no? No porque Xorg se vaya a morir, lo dudo mucho, sino creo que porque están viendo un poco más de tierra fértil ahí, ¿no? Para mí va un poco por ahí. Ya no lo tengo claro porque no he hablado con nadie de XFCE, por supuesto, pero me da la sensación de que va un poco por ese lado. Totalmente. Entonces creo que Linux va a seguir creciendo un poco en escritorio, va a seguir creciendo en lo que es el desarrollo, no en la incorporación quizás, pero sí en el desarrollo de lo que es redes de inteligencia artificial. Va a seguir trabajando fuerte en todo lo que es empresarial y creciendo cada vez más en todo lo que es negocios. Y bueno, creo que vamos a empezar a tener mejores resultados en lo que es gaming y distribuciones orientadas al alto rendimiento en el juego, ¿no? Que es algo que mucha parte de la comunidad está pidiendo hace bastantes años y ahora se está poniendo más arriba de la mesa. Creo que algunos de estos puntos los nombré en un video mío hace poco, de algunos muy puntual. Fue en este de Linux a 2025, si es para todos. Bien. Yo creo que el primero del año. Para que lo busque la gente.